Buenas noches, somos el grupo E4 y vamos a realizar la presentación sobre nuestro proyecto final de una instalación eléctrica domiciliaria. Para empezar, vamos a hablar sobre los antecedentes de la vivienda. Hemos escogido una vivienda ubicada en el Distrito 1 de la Ciudad del Alto, la cual consta de 3 plantas, la primera destinada a almacenes y depósitos, y las 2 siguientes destinadas a una vivienda. Esta vivienda trabaja con un sistema monofásico de 230 volts y 50 Hz. Bien, posteriormente hemos sacado el consumo eléctrico promedio de los últimos 5 meses de este último trimestre del año. El resultado fue un consumo de 173 kilovatios hora por este periodo de tiempo. Posteriormente realizamos el layout y el esquema total de la instalación domiciliaria con todas las medidas totales y de los cuartos, tanto de la planta baja, de la primera planta y de la segunda planta. Posteriormente hemos realizado los diagramas eléctricos con las distribuciones de los circuitos de iluminación. Para la planta baja tenemos 10 puntos de iluminación, para la primera planta tenemos 14 puntos de iluminación y para la segunda planta tenemos 11 puntos de iluminación. Posteriormente hemos hecho los diagramas eléctricos, pero para este caso de circuitos de toma corriente, los cuales estaban conformados de 2 líneas. La línea azul representa la línea neutra del circuito y la línea roja presenta la fase del circuito. Y en este caso no se tiene la conexión tierra, por lo que la vivienda estaría propuesta a sobreintensidades, perdón. Y todos estos circuitos están conectados a la caja general, donde se encuentran los aparatos de control y seguridad. Cálculo de factores e indicadores. En esta diapositiva vemos la distribución eléctrica actual de la vivienda mediante 5 térmicos, un interruptor diferencial y un interruptor general. El térmico 1 se encarga de la distribución eléctrica del piso 2, siguiente el térmico 2 de las luminarias del piso 1, el siguiente térmico de las tomacorrientes del piso 2, el siguiente de las tomacorrientes del piso 1 y el último de los tomacorrientes y luminarias de la planta baja. Características y medidas por habitación. En esta diapositiva se ven en las 3 tablas las dimensiones por habitación y por piso de la vivienda. Los factores de reflexión de techo, paredes y suelo y su determinación mediante tablas. El coeficiente de utilización. De los valores en la tabla se dieron para, en este caso, el dormitorio 5, el valor de coeficiente de utilización mediante método de interpolación. Luego tenemos el coeficiente de mantenimiento de la vivienda. Para las 3 plantas de la vivienda, el ambiente limpio. Por lo tanto, el factor de mantenimiento es de 0.8. Luego tenemos el cálculo de las potencias activas, reactivas y aparentes. La más importante en este caso, el cálculo del valor de la potencia aparente, que es la multiplicación del voltaje por la intensidad, por el coseno de phi, que en este caso phi viene siendo el factor de cada habitación. Bueno, en esta parte les hablaremos del consumo eléctrico de la casa. El cálculo total de los sistemas eléctricos los tomaremos desde los térmicos del 1 al 5 y con los térmicos auxiliares, donde tienen una potencia activa total de 17.413, una potencia reactiva de 21.585, una potencia aparente de 27.733, una intensidad de 121.64 y un factor de potencia de 0.63.
Bueno, ahora les hablaré de la capacidad de cada térmico actual. Igual tomamos los térmicos del 1 al 5, tomando térmicos auxiliares y el interruptor general, usando la de la empresa y de la marca Chint, con una intensidad del térmico 1 y del térmico 2 de 16, del térmico 3 al térmico 4, 63, del térmico 5, 16, el térmico auxiliar, los térmicos auxiliares de 63, y por último el interruptor general de 125. Bueno, aquí les hablaremos del cálculo de cada térmico actual. Igual acá tomamos que la intensidad del interruptor general era 125, su potencia 17.894, su conductividad de 56, su longitud de cable de 38, su sección de cable de 15.57 y su sección de cable unipolar PVC de 16. Bueno, aquí veremos los cálculos de consumo de energía total. Para esta parte se calculó el consumo que se realizó en el mes de diciembre, tomando en cuenta los tiempos de uso como tiempos promedios de uso de los aparatos eléctricos. Acá como ejemplo les puedo decir el foco que se usó de la empresa FS LED, donde conseguimos un consumo eléctrico que, bueno, este se lo consume, se lo calcula por el consumo, por horas y por días. Bueno, ahora les hablaremos del consumo eléctrico total, que tuvimos un consumo eléctrico al mes de 186.78. Bueno, vamos a hacer la propuesta de luminarias, de los cuales vamos a necesitar los siguientes datos: superficie y altura de la habitación, flujo luminoso de la habitación, la normativa que debemos cumplir y el factor de utilización y coeficiente calculados que en la primera parte. Bueno, estos son los datos que hemos tomado de la habitación 1, que haremos el ejemplo del análisis y estudio. Para el estudio vamos a seguir el siguiente diagrama. Si se cumple, no se realiza el estudio, pero si no cumple, se debe hacer el estudio, comenzando con el índice local K. Posteriormente, usando la ecuación de flujo y calcular el número de luminarias. En este caso son 3 luminarias, pero tenemos que analizar este valor. Este valor no es factible porque tenemos un presupuesto para cada habitación. Cada habitación tiene que tener un máximo de 2 luminarias. Entonces, se busca en el mercado otra luminaria con un flujo más elevado y se calcula lo anteriormente mencionado, el flujo total y el número de luminarias. En este caso, 2, y cumple con lo establecido. Posteriormente se hace un estudio de la posición en la habitación de las luminarias, se calcula el número de luminarias en el ancho y en el largo, y se ve en qué posiciones van a estar en la habitación mediante esta ecuación. Y por último se comprueba si cumple la normativa. En este caso sí cumple, ya que la norma nos pide 100 luxes, pero nosotros tenemos 107 luxes. Y este es el diagrama de mejora de la habitación. Es así como se deben colocar las luminarias, y el cual tiene un flujo luminoso de 3600 y una iluminancia de 107.61 luxes, el cual cumple con lo establecido. Esto hemos hecho para todas las habitaciones y tenemos los siguientes datos. Las luminarias extras para la planta 2 es 7, lo cual tenemos 14 luminarias. Para la planta 1 son 3, lo cual tenemos 18 luminarias. Y para la última planta es de 0, ya que observamos que no necesitan una mejora. Y ese sería el estudio propuesto para la vivienda. Bueno, acá podemos observar lo que es la propuesta que es para los tomacorrientes, en donde vamos a ver la propuesta de tomacorrientes para la primera planta, en donde se toma en cuenta lo que es la norma boliviana, en donde para una vivienda el número mínimo de tomacorrientes es una toma por cada 3.6 metros, como también por otra parte se tiene una toma por cada 1.8 metros, esto tomando en cuenta el ingreso de la puerta. Y
Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, se realizó lo que es la distribución de tomacorrientes para la vivienda. Y para la segunda planta de la misma manera, en donde también se toman aspectos como son en el caso de ventanas, en donde se debe tener 0,20 metros de distancia y esta no tendría que ser mayor. Como también podemos observar en la imagen que tenemos unas distancias menores a 1,8 y entonces aquí se debe tomar en cuenta solo una toma de corriente. Comparación de resultados. Finalmente, se compararon estos valores, los valores del amperaje actual y el propuesto de esta vivienda, para demostrar cómo se encuentra el sistema eléctrico actualmente y realizando una propuesta de cómo el amperaje cambia, se concluyó que la propuesta es para mejorar el amperaje del circuito eléctrico de la vivienda. Esto con un simple balance de líneas con la finalidad de utilizar el amperaje de cada interruptor de manera óptima. El consumo promedio, consumo actual y el consumo propuesto. En cuanto al consumo, podemos observar cómo este mes, el mes de diciembre, se superó el promedio. Por ende, podemos mencionar que el promedio de horas que se establece... Para concluir el proyecto, debemos mencionar que este trabajo se realizó con datos reales de la vivienda y observamos cómo se comportaban al realizar el estudio. Primero estudiamos cómo estaban los circuitos en la vivienda. Al principio todos estaban conectados por tomacorrientes y luminarias y nosotros hemos propuesto que esta distribución cambie con la finalidad de mejorar la utilización del amperaje de cada térmico. Y por último, mencionar que es recomendable realizar este estudio porque muchas veces, muchas viviendas no cumplen con la norma y la norma está hecha para cuidar a las personas. Y eso sería todo. Muchas gracias.